Hola You Knowers, voy a comenzar este video con esto. Póngale cuidado y no te pierdas el final porque va a estar mejor todavía. Ya, pero es que la escuela castiga las actitudes que hacen que en la vida real tengas éxito. Mira, si tú cuestionas el sistema o la autoridad, en la escuela te riñen. Si te arriesgas y pruebas cosas distintas, te riñen y te dicen que debes seguir el método. Si te equivocas, te castigan con malas notas. Y si piensas distinto, te avergüenzan por ser el bicho raro. En cambio, en la vida real, cuando cuestionas lo que siempre te han dicho que era verdad, empiezas a ver la luz. Cuando te arriesgas y te equivocas mucho, por repetición acabas dando en el clavo. O sea, la escuela te enseña a obedecer. Pero el éxito requiere que pongas las cosas en duda y que salgas de lo que la sociedad espera de ti. ¿Cómo surgen los grandes empresarios? Rompen el molde, dejan de seguir patrones, dejan de seguir el adoctrinamiento. Por eso digo que la educación en la escuela es mala. En la escuela no te enseñan pensamiento crítico. En la escuela, si tú tienes pensamiento crítico, te van a mofar, se van a reír de ti, se van a burlar de ti, te van a ver como lo dice aquí, el bicho raro. Pensamiento crítico, las escuelas no te enseñan estas cosas. La escuela recompensa que sepas memorizar. Sí. Pero en la vida real es más importante saber pensar y resolver problemas. Sí. La escuela te dice que esperes tu turno, pero ahí fuera, el éxito y la felicidad no esperan. La felicidad y el éxito no van a esperar por ti. Tienes que salir a buscarlo, a luchar por ellos, a cambiar la mente. De eso hablo yo en mi canal. Pensamiento crítico. De eso hablo yo. Y cada vez que pueda compartir momentos así, también lo voy a ir explicando constantemente. Y si quieres alcanzar tus sueños, vas a tener que desaprender la mentalidad que te han enseñado desde hace años, porque a veces tienes que romper las reglas. Esa es parte de la ecuación para lograr el éxito y para sobresalir, destacar y salir adelante. Porque siempre te vas a encontrar con personas que te van a decir, ¿para qué vas a hacer eso? ¿Por qué vas a hacer eso? Ya todo el mundo lo hizo, ya todo el mundo lo hace. Pero para llegar donde tú estás llegando con el mensaje o con lo que te gusta hacer, pues tienes que romper los moldes. No seguir necesariamente las reglas. Muy interesante este punto. Vámonos con este otro, porque estamos hablando de las huelgas y las protestas. Entonces escuchamos lo que está pasando ahora en Panamá. ¿Pasa otra vez? Está pasando otra vez, estoy teniendo déjà vus del año 2019 en las protestas de las reformas constitucionales y las protestas de hace un año y medio más o menos contra el contrato minero, porque otra vez está pasando. Otra vez los mismos grupos de siempre usan las luchas sociales para montar sus tarimas, acomodar a sus caretas políticas y lavarse la carita con discursos que no representan para nada al pueblo. Durante las marchas contra el contrato minero, formó cientos de miles de panameños en las calles. Pero les gusta escucharlo o no, quienes realmente empezaron esta lucha muchísimos años antes de su punto quiebre en el año 2022 fueron los estudiantes, maestros, trabajadores, pueblos originarios, personas de los barrios, sindicatos, agremiados, pero ¿quiénes terminaron al final frente a las cámaras? Los mismos voceros de siempre. Bien vestidos, bien conectados, con apellidos bien bonitos, bien alejados del pueblo. Y esto no es nuevo, ya lo hemos visto antes. Sí. Colectivos que dicen movilizar por la soberanía, pero que en realidad reproducen las mismas prácticas que dicen combatir. Clasismo, exclusión y oportunismo político. Y esta es la misma gente que también, estos diputados que has visto aquí, que estamos viendo específicamente los de Moca, de Lombana y su lombanazo, aprobaron los tres la ley 462, por la cual muchos panameños están protestando hoy en las calles. Usan las luchas y las fracturas sociales como escalera y luego nos llaman a nosotros violentos, vándalos, terroristas, anarquistas y cualquier otro tipo de término para desprestigiar y hablar despectivamente de
los movimientos sociales. ¿Y dónde estaban los diputados de la coalición Vamos cuando se votó a la reforma de la Caja de Seguro Social? Me encanta esta chica es genial. Exactamente, votando a favor. ¿Y los del movimiento Otro Camino? Igualmente, sus 3 diputados votaron por una ley que perjudica a la clase trabajadora. ¿Y ahora quiere aparecer otra vez como salvadores del país? Solo buscan silenciar e invisibilizar los que sí han estado en esta lucha desde el principio. Como tú y como yo. Y como ella. Los sindicatos, las bases magisteriales, los estudiantes organizados, las comunidades indígenas, las mujeres, los barrios, la gente que no necesita de las cámaras para saber lo que es resistir. Y Así mismo, de verdad que sí, no necesitan las cámaras. no solamente resistir a la opresión y a la represión, cosa que ustedes no hacen en ninguna de sus marchas. Hablamos también de resistir del día a día, del trabajar con sueldo mínimo y sobrevivir al fin del mes. Pero ahora los que siempre nos miran por encima del hombro, ahora quieren reunirse con el presidente Mulino y a puertas cerradas. ¿Y el pueblo qué? Bien, gracias. Marginalizado, judicializado, criminalizado, silenciados, perseguidos, reprimidos. La lucha es del pueblo, no de los partidos reciclados ni de las élites con discurso nuevo y mucho menos de quienes solo utilizan las coyunturas sociales cuando necesitan votos o tener pantalla. Me encanta esta chica, de verdad. Yo no sé si el pueblo olvida, pero yo no olvido que ustedes colocaron al pueblo panameño en esta situación. Excelente. Poco que decir. Totalmente de acuerdo con ella en todo lo que ha dicho. Y para cerrar este video, como dije que lo iba a hacer, te regalo esta canción. La gata ya parió. Esta lucha no es de muchos. Cuatro gatos. Estas son las cosas que no salen en los medios de comunicación, señores. Esto tú no lo vas a ver en los medios tradicionales. Ya lo he dicho muchas veces. Y tú lo sabes también. 4 gatos. Bueno. La caja se defiende. La caja del Seguro Social se defiende. La gata ya parió. La gata ya... Mira cuántos gatos ha parido la gata. El maestro despertó. Ahí estamos viendo a los 4 gatos. Espero que te haya gustado el video. Y bueno, si te gusta seguir informándote con lo que realmente está pasando en Panamá, suscríbete, dale like, activa la campanita y nos vemos en el próximo video. You know, bra.